Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, me está dando el sol, pero no hay problema. Anyway, estoy en Georgia, en las montañas de Georgia, y pues quiero pues aprovechar esta oportunidad que mi esposa está descansando. Estamos de unos días de vacaciones y grabar aquí al aire libre, a la naturaleza. Escuchan el viento. Van a escuchar quizás martillazos, voces de música por allá abajo, qué sé yo. O carros pasar, o a lo mejor lo escuchan o lo ven. ¿No? Así que no hay ningún problema, tranquilo. Bien, hoy es jueves de la semana 16 del tiempo ordinario, pero hoy también la iglesia está celebrando la memoria del profeta Jeremías. Y mi gente, el profeta Jeremías es mi profeta preferido del Antiguo Testamento, definitivamente. Si usted lee, hay una película, usualmente se puede conseguir en YouTube, hay una película del profeta Jeremías que la hizo un actor norteamericano, no me acuerdo ahora el nombre, pero si le puedo conseguir el enlace, se puede conseguir en español e inglés, creo. Muy, muy interesante. Una de las cualidades del profeta Jeremías, que la iglesia y en teología se considera como prefiguración de Cristo en cierta parte, es que el Señor no le permitió a Jeremías que se casara. Se mantuvo célibe toda su vida. ¿Okay? El profeta Jeremías se distinguió por ser célibe. Y Jeremías era parte de la casta sacerdotal. ¿Okay? Al igual que el primer Isaías era sacerdote también. Bien, vamos a leer una lectura muy interesante y aunque tiene solamente 2 versículos, mi gente, wow, estos 2 versículos tienen una ramificación increíble, mi gente, increíble, ¿verdad? Y vamos a hacer lectura pues de ese versículo, estos 2 versículos que están en el capítulo 3 del profeta Jeremías, capítulo 3, ¿verdad? Versículos 14 y 15. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Les iré reuniendo a uno de cada ciudad, a 2 de cada tribu, y los traeré a Sión. Les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y experiencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, aquí, ¿verdad?, estamos al aire libre, al natural. Me encanta este lugar. Si pudiera venir todos los días a grabar aquí, sería fabuloso para mí. Es delicioso. Es exquisito, exquisito. Ven. Entonces, vamos a ver. Bien. Aquí nos está hablando de las tribus del norte, de las tribus de Israel. Está comenzando Jeremías su ministerio profético. Y él entiende, ¿verdad? Y por ese mensaje que le da el Señor, oráculo del Señor. Siempre que en los textos de los profetas nos dice esa palabra, oráculo del Señor o palabra del Señor. Personalmente a mí me encanta más esa expresión, oráculo del Señor, porque suena más teológico, perdón. Suena más como que llama más la atención, ¿verdad? Vuelvan, hijos apóstatas. Wow. Primero, tenemos que entender que esto es una llamada a la conversión de las tribus del norte, las tribus, el imperio de Israel, al norte de Judá, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Veamos, esta es una llamada de conversión. Y si leemos desde el final del primer capítulo, mi gente, y el siguiente, el segundo capítulo, vamos a ver, podemos visualizar que el profeta ya va preparando el camino para esta llamada de conversión. Y esto es bien importante porque vamos a ver, inclusive para nosotros los cristianos, los bautizados, vamos a ver la importancia de esa llamada de conversión, ¿verdad? Va preparando ese camino y que se le hace en este instante, en ese momento, se le hace a las tribus del norte, a las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, pero cuando seguimos leyendo en este capítulo 3, vamos a ver que ese llamado a la conversión, hermanos, no es única y exclusivamente a las tribus del norte, sino también a las 2 tribus del sur, que eran la de Judá y la de Benjamín. Pero eso no se queda ahí. Eso, como decía un narrador de béisbol, de pelota en Puerto Rico, eso pica y se extiende, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Y como usted y yo, hermanos, y esto es bien importante, como usted y yo somos o pertenecemos a la tribu de Judá. ¿Cuál era la tribu a la que Jesús pertenecía? La tribu de Judá. Y usted y yo, hermanos, todos los bautizados, al menos espiritualmente, pertenecemos a esa tribu de Judá. Pues entonces, a nosotros no nos va a caer el agua. A nosotros nos cae el huracán. A nosotros nos cae ese huracán. Ese aviso de llamada de conversión es para cada uno de nosotros. Y eso usted y yo lo tenemos que tener muy, muy presente, hermanos. Lo tenemos que tener muy presente. Por eso, ojo al tigre. Ojo al tigre, como dicen mis hermanos dominicanos. Ojo al tigre. ¿Ok? Esta lectura, bien. Vamos entonces a ver, hermanos, de aquí y de allá. Primero, el contexto inmediato. Primero tenemos el repudio a Israel, ¿verdad? Que eso lo podemos leer en este mismo capítulo 3, versículos 1 al 5. Y vemos que el profeta usa esa imagen esponsal, esa imagen del matrimonio, de Dios como el novio y de Israel como la esposa o la novia que llega ante el tálamo, el cuarto nupcial, la habitación nupcial, ¿verdad? Y entonces, si usted se acuerda, hermano, si nos acordamos bien, hubo otro profeta al que Dios le pidió, le ordenó a que se casara con una prostituta, y fue al profeta Oseas, más o menos de ese tiempo, ¿verdad? Quizás un poco más tarde que eso, ¿verdad? Y ese ejemplo que estoy poniendo aquí del profeta Oseas, eso fue lo que los profetas, ¿verdad?, fueron visualizando, fue en su reflexión, en su meditación de la palabra de Dios, de la alianza con Dios, fueron descubriendo que el pueblo de Israel había sido infiel, como lo es, ¿verdad? Puede ser la mujer, el hombre, en este caso, cualquiera de los dos, ¿verdad? Y entonces los profetas utilizan ese ejemplo con gran insistencia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, esa imagen esponsal es símbolo también de esa relación como ya dije, de infidelidad con Dios. Y eso nos cae a nosotros, claro está. Porque cuando usted y yo cometemos un pecado, le somos infiel a Dios, le somos infiel a la iglesia, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces nos
tenemos que cada uno de nosotros hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Hacer un examen de conciencia. Y de antemano, todavía no lo tenía para decirlo aquí, pero lo voy a adelantar. La conversión, mis queridos hermanos, y el arrepentimiento, tenemos que pedirlos como dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese arrepentimiento, ay, ya le pequé al Señor, me cometí un error, un mistake, qué sé yo. No, hemos ofendido a Dios, hemos ofendido al hermano. Entonces, para que esa conversión sea desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra mente, tenemos que pedírsela a Dios. Por eso yo, personalmente, yo trato de confesarme por lo menos cada 3 meses. Por lo menos. Hay veces que al otro día tengo que confesarme de nuevo y voy. No importa. Y yo le trato de pedir a Dios, Señor, concédeme el don de la conversión, concédeme el don del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo sé de qué estoy hecho. Yo sé que yo soy débil. Yo sé que yo soy un pecador. Y entonces, para yo vivir en ese amor con Dios y con los hermanos, yo tengo que pedírselo a Dios porque no hay otra. No hay otras, mis queridos hermanos. Entonces, seguimos visualizando ese contexto inmediato. El autor nos sigue hablando más adelante, en los versículos 6 al 11, de Israel y Judá como 2 hermanas infieles. Como 2 hermanas infieles. La iglesia, esa esposa de Cristo, cuando le es infiel a Cristo por distintas razones, ¿verdad? Por eso es que la iglesia necesita oración. Necesitamos orar por nuestros ministros, por nuestros pastores. Y eso es bien importante. Orar por nuestros pastores, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y así sigue este capítulo 3 en los versículos del 12 al 13, haciendo de nuevo esa llamada. Y vemos primero, aquí miren lo que nos dice el profeta, ¿verdad? Hablando bajo la inspiración divina. Tanto por la frivolidad de su fornicación, profanó la tierra, cometió adulterio con la piedra y con el leño. Pero a pesar de todo eso, su pérfida hermana Judá no volvió a mí de corazón, sino de mentira, oráculo del Señor. Entonces dijo el Señor, mejor se hubiese portado la infiel Israel que la pérfida Judá. Pérfida significa la deshonesta. Pérfido significa deshonesto, ¿verdad? Y le está llamando, Dios le está llamando a Judá deshonestos, ¿verdad? Y cuando dice aquí Judá, pues tenemos que hacerlo bien claro, hay que incluir a Benjamín, porque Benjamín era la otra tribu que se quedó con Judá, ¿verdad? Que no se separó de Judá. Entonces, usted y yo podemos caer en esa trampa de ser deshonesto con Dios. Ay de nosotros, ay hermanos, ay de nosotros, ¿verdad? Por eso es que a Dios también hay que pedirle la integridad, la responsabilidad moral de aceptar nuestros errores. Me equivoqué, Señor, pero de aquí en adelante prometo serte fiel. Y lo más seguro que nos vamos a caer, pero nos levantamos con más ánimo, con más entusiasmo. Nos levantamos de verdad. ¿Ok? Entonces, cuando dice la piedra y el leño, esto es bien interesante porque aquí buscando información, porque esto es algo que yo no sabía hasta cuando estaba preparando esta reflexión. Las piedras aluden a las estelas de piedra que en hebreo llamaban masebot, que se usaba en el culto cananeo, ¿verdad?
en honor a Baal, al dios Baal, el dios con letra minúscula, porque no es el dios verdadero, ¿verdad? El dios eran unas estelas. ¿Quiénes hacían estelas en otro país cercano? Egipto. Y los cananeos eran aliados de Egipto, ¿ok? Y los troncos de madera se refiere a algo que ellos llamaban los aserot, que delimitaban espacios al culto de dioses que honraban a la diosa Astarte, ¿verdad? O sea, que con esas estelas, con esos troncos de madera, estaban siendo infieles, estaban profanando el nombre del Señor, inclusive. Entonces, continúa con la llamada a la conversión el profeta Isaías en los capítulos 12 y 13, ¿verdad? Y vuelvo y repito, esta llamada no era única y exclusiva a Israel, a las tribus del norte, sino que también a Judá. Y por ende, a cada uno de nosotros, los cristianos bautizados, mis queridos hermanos. Tengo que insistir en eso, a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y al final, después del texto que leímos, en los capítulos 19, al 26, que es como concluye este capítulo 3, habla de la conversión definitiva, de la conversión, ese cambio radical, esa metanoia, ese cambio radical. La conversión es un cambio radical, ¿verdad? Y no importa, lleves 20, lleves 30, lleves 40 años sin recibir la solución sacramental. No importa, hermanos, vuelve al Señor. No importa que lleves 1 año, 2 años, 3 años, no importa, vuelve al Señor. No importa que lleves 1 día, 2 días, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, no importa, vuelve al Señor. Y yo tengo que volver al Señor, ¿verdad? Y con eso los quiero dejar, mis queridos hermanos, ¿verdad? En esta reflexión de esta memoria del profeta Jeremías. Vuelvan hijos apóstatas. El apóstata es aquel que deja por completo la fe. Usted es cristiano y usted se vuelve musulmán, está cometiendo apostasía. Si usted es cristiano y usted se vuelve, budista, está cometiendo apostasía. Eso es la apostasía, ¿verdad? Y entonces, pues le dice a Israel, vuelvan hijos apóstatas. Y miren cómo lo digo, vuelvo y tengo que insistir en esto. Y mire, que yo soy su dueño. Yo les iré reuniendo a 1 de cada ciudad, a 2 de cada tribu, los traeré a Sion. Miren, y aunque esto per se no tiene que ver exactamente con la reflexión, pero quiero mencionarlo porque lo he estado viendo en noticias desde hace varios años. En estos últimos días, un grupo de Etiopía, que se consideran de la tribu de Dan, ¿verdad? Una de las tribus de Israel. Israel se los trajo de vuelta, se los montaron en un avión y los trajeron. Se los llevaron para Israel. Llegaron hace varias semanas, llegaron a Israel. Y a mí me decía, esto está pasando, lo que dice el profeta, ¿verdad? El judío ortodoxo cree mucho en esta profecía del profeta Jeremías. Y hay otros profetas que han hablado en forma similar, ¿verdad? Y ahora como que está sucediendo. Yo no sé, yo no soy un experto en profecía, pero yo siempre digo que la profecía no es para adivinar el futuro, sino para anunciar y denunciar. Y Dios permite, y aquí está el detalle, Dios permite que se diga o se anuncie algo para el futuro siempre y cuando entra en el plan de salvación de Dios. Y yo me preguntaba, caramba, y eso ya había sucedido ya otros años también. Otro gran grupo de África también ha regresado
regresó a Israel hace unos años atrás. No crean que es ahora, no, eso. Y yo me estaba pensando, caramba, ¿eso será parte del plan de Dios de salvación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Posiblemente, posiblemente. Yo no puedo decir que sea así porque yo no soy experto en esa área de la teología, del plan de salvación. Pero si un experto en esa área de teología quiere darme la opinión o quiere describirme y describirme con información, yo se lo agradezco que me la haga llegar. ¿Ok? Mi gente, cuídense, 1.000.000 de gracias. Que Dios me los bendiga. Yo sigo aquí con las plagas ahora que llegaron, como entró el sol. Pero gozándome del día. Olvídese, mi gente. Cuídense, Dios me los bendiga a todos. Y pues vamos entonces a hacer la oración final. Y nos despedimos oremos. Dios infinitamente bueno, que llamaste a la penitencia a tu pueblo por boca del profeta Jeremías, perdona todas nuestras culpas y en tu misericordia aleja de nosotros los castigos que merecemos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense, Dios me los bendiga a todos.